En este caso puntual, nos vamos a centrar en las medidas de tendencia central, pero esta vez en ejercicios ya un poquito más elevados. Tenemos, por ejemplo, este ejercicio que dice, en la siguiente tabla muestra la cantidad de artículos vendidos en una semana en 48 puntos de venta. Con respecto a la información que se presenta en la tabla, se puede afirmar que, y ahí tenemos que ver qué es lo que se puede afirmar. Me dice, la moda de la cantidad de artículos vendidos es 5. El artículo que se vendió más en el norte el artículo se vendió más en el norte del país. No te preocupes, Emil, estoy recién comenzando. Se venden 78 artículos semanalmente en 14 puntos de venta. Los datos son poco representativos y no se puede deducir nada. La cantidad de artículos vendidos que más se repite lo hace en 14 puntos de venta. Entonces, tengo la cantidad de artículos vendidos, que están en intervalos, y la cantidad de locales. Esa es la información que me dan. Y en base a eso, voy a tratar de ver cuál es verdadero. Primero, la primera es falsa, porque recuerden que la moda es el valor que más se repite. ¿Y dónde tengo la moda? La moda la tengo en 14 locales. ¿Y cuántos artículos se venden? Entre 74 y 78. Dice, la moda, la cantidad de artículos vendidos es 5. Ahí sabemos que es mentira. Entonces el primero es falso. No puedo, de acuerdo a la información, en ninguna parte me dice si los artículos están al norte, al sur, al este o al oeste. Esto es una pregunta trampa. No me dan esa información, por lo tanto, obviamente es falso. Se venden 78 artículos semanalmente en 14 puntos de venta. Acá sabemos que se venden entre 74 y 78. No dice que exactamente son 78, por eso esa es falsa. Porque acá especifica, son 78, no dice que son entre este y este, no, asegura que son 78. ¿Los datos son poco representativos? No, porque a pesar de que están los datos de artículos vendidos y la cantidad de locales, yo sí puedo sacar información de esto. La diferencia es que los casos anteriores hay preguntas que no están acorde. Por ejemplo, la pregunta B, que era la cantidad de artículos que había en el norte del país. Dice, la cantidad de artículos vendidos que más se repite lo hacen 14 puntos de venta. Esa información sí lo puedo sacar. Porque fíjense que acá, como son 14 locales, la cantidad de artículos que más se repite, obviamente, son en esto, entre 74 y 78. Por eso la letra E es la correcta. De aquí se empieza a complicar. La distribución de peso de alumnos de octavo básico de un colegio se registra en la siguiente tabla. ¿Cuál es la moda de la distribución de datos registrados? Tengo entre 44 y 48, 48 52, 52 56, 56 60, 60 64. Y tengo la cantidad de alumnos que marcaron. Obviamente esto no es el colegio porque son muchos alumnos. Es un colegio donde tiene más de 3, 4 cursos. De esta forma, los datos están en una tabla, están tabulados. Por lo cual, la única forma como yo puedo sacar la información es por medio de nuestra querida fórmula. La fórmula de la moda es límite inferior más D1 partido de 1 más de 2 por T. Por T viene siendo amplitud. ¿Qué era D1? D1 era buscar el valor más alto, que en este caso de alumnos, que en este caso es 48, y D1 es el 48 menos el valor anterior, y el D2 es el 48 menos el valor que sigue, que viene siendo el 39. Entonces el D1 sería 48 menos 45, que es 3. D2 viene siendo 48 menos 39, que es 9.
Entonces, con esa información y sabiendo que este es el intervalo donde voy a trabajar, completo la tabla. Límite inferior en el intervalo que estoy trabajando es el 52 y el 56. El más pequeño es 52, así que ese es el límite inferior. Más de 1, que es 3, partido de 1 más de 2, que es más 9, multiplicado por la amplitud. ¿Cómo se acaba la amplitud? Me voy al intervalo y resto. Mayor menos menor. Entonces 56 menos 52, ahí me da ese 4. Sigo resolviendo. 3 más 9 son 12, así que me queda 3 partido en 12 multiplicado por 4. Y a ese resultado yo le sumo el 52. Si yo multiplico 3 por 4, son 12. 12 dividido en 12 es 1. Se lo sumo al 52 y me da que la moda es 53. Pregunto al tiro. ¿Alguien se perdió con el uso de la fórmula? No, profe. Ya, perfecto. Como se dan cuenta, es simplemente reemplazar la fórmula. Y ahí me da que en este caso la moda es 53. Ahora dice, los pesos de 10 niños son 42, 38, 46, 40, 43, 48, 45, 43, 41 y 39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? 1. La moda de distribución es 43. El promedio es 43. La mediana coincide con la moda. A diferencia del ejercicio anterior, que en el ejercicio anterior estaba en una tabla. Esto, cuando me da la información así, es cuando yo hablo de datos sueltos o, en este caso, vienen siendo datos no agrupados. Entonces, cuando los datos no están agrupados y me piden sacar la moda, lo único que veo es cuál es el valor que más se repite. Tan simple como eso. Entonces, el valor que más se repite viene siendo el 43, que aparece 2 veces. Por eso yo sé que la pregunta 1 o la alternativa viene siendo verdadero. Luego me dicen que el promedio es menor que 43. ¿Cómo saco el promedio cuando los datos están sueltos? Solamente sumo cada uno de los datos y lo divido por la cantidad total de datos que son. Entonces, ¿qué voy a hacer? 42 más 38 más 46 más 40, todos esos datos, y lo divido, que en este caso son 10 datos. Al sumar todo, me da 425. Y si 425 lo divido por 10, me da que el promedio es de 42,5. Y el 42,5 es menor que 43. Por lo tanto, el número 2 también es correcto. Luego me dice, la mediana coincide con la moda. ¿Cómo calculó la mediana? Ordeno los datos de menor a mayor y busco el valor que está en el medio. Entonces, al ordenar los datos, veo que está en el medio, tengo el 42 y el 43. Cuando me dan dos valores en el medio, yo lo que hago es sumo esos dos valores y lo divido en dos. 42 más 43 me da 85 y la mitad de 85 es 42,5. Por lo tanto, la mediana coincide con el promedio, pero acá me dicen que la mediana tiene que coincidir con la moda. Entonces, con eso yo sé que es falso. La única que me dio verdadero fue la 1 y la 2. Por eso la respuesta correcta sería la letra B. ¿Duda, consulta, pregunta? Recuerden interrumpirme con confianza o escribirme en el chat, porque si no, sigo repitiendo como loro. No, profe, en el ejercicio anterior, ¿cómo supo usted que tenía que usar esa fórmula y por qué así como Espérenme, dame un segundo. En este en... ejercicio, ¿Y cómo supo usted que tenía que usar esa fórmula y no vio así como los datos que más se repiten para sacar la moda?
Por una cosa súper simple, los datos están agrupados. ¿Por qué los datos están agrupados? Porque están en una tabla. Y cuando a mí se me pidan como los datos de esa manera, siempre tengo que usar esa fórmula, Sí, así como que los datos estén agrupados y que estén así como sale ahí en la tabla. exacto. Siempre que estén de esa forma y me piden, por ejemplo, la moda, tengo que usar esta fórmula que usé. Ya, Y, por ejemplo, en el ejercicio que acabamos de ver, fíjate que los datos están sueltos. Entonces ya no puedo usar la fórmula anterior. Tengo que usar la fórmula de la moda cuando los datos están sueltos, hay que simplemente ver cuál es el valor que más se repite. En- Entendamos, por gracias, favor, profe. espéreme, aprovechando, denme un segundo y les comparto algo que les tengo preparado, que apenas pueda, vuelvo a insistir, se los voy a mandar, que lo más probable que sea después de las 2 de la tarde. Como yo sé que esto es fácil de perderse, fácil de complicarse la existencia, yo le había comentado que yo le iba a hacer un pequeñísimo gran resumen. Y no les mentí, lo tengo listo. Este es un resumen de las fórmulas. Conste lo que le digo, solo de las fórmulas. Lo que no está acá son las tablas de frecuencia, es decir, cómo obtener la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa porcentual. Esa yo asumo que fue lo primero que vimos en la primera clase. Eso yo asumo que se entiende. Yo entiendo que en esta parte ustedes se pierden. Donde acá tienen, por ejemplo, la fórmula del promedio cuando no están los datos agrupados y cuando están en una tablita. Lo mismo con la moda que acabamos de ver. Cuando está en una tabla, cuando no está en una tabla. Lo mismo con la mediana, con las definiciones por si acaso de qué cosa es cada cosa, con las medidas de dispersión, la desviación media, la varianza, la desviación estándar. La única diferencia es con las medidas de posición. ¿Por qué? Con las medidas de posición tiene que estar en una tabla sí o sí. No existen medidas de posición cuando no están en una tabla. Por eso solo es una única gran fórmula. Entonces, espero que con eso por lo menos les pueda ayudar para no confundirse con la fórmula o saber más o menos qué cosa usar. Y como les digo, se lo pretendo pasar apenas pueda yo terminar de mis clases, que va a ser como la 1 o 2. Ya. Entonces, sigamos con lo siguiente. Dice ahora, la edad de los participantes de un congreso de astronomía se registraron en el siguiente gráfico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Esta es una pregunta típica de PSU, típica de PDT, donde hay que hacer un análisis del gráfico que se está usando. Entonces me dicen, 1, ninguno de los participantes tiene 62 años. 2, al congreso asistieron 140 personas. 3, más de la mitad de los participantes tienen menos de 50 años. Entonces vemos que la primera es verdadera. ¿Por qué? Porque fíjense que la primera barrita, esta que está acá, me indica personas entre 30 y 40. La segunda me indica entre 40 y 50. La tercera entre 50 y 60. La cuarta, que no existe, porque acá no hay valores, por lo tanto, con eso yo sé que no hay gente entre 60 y 70 años. Por lo cual, la uno que me dice, ninguno de los participantes tiene 62, claro, porque no tengo gente entre el rango de edad de 60 y 70. Por eso la primera es verdadera. Luego me dice, al congreso asistieron 140 personas. Lo que hay que hacer es ver, entre 30 y 40, ¿cuántas personas asistieron? 20. Entre 40 y 50, ¿cuántas personas asistieron? Y ahí vemos que asistieron 40. Entre 50 y 60 asistieron 50. Y entre 70 y 80 asistieron 30. Entonces sumo esas cantidades. 20 más 30, 50.
50 más 40 son 90. 90 más 50 son 140. Y de esa forma yo puedo saber que al Congreso asistieron 140 personas, por lo tanto es verdadero. Luego me dice, más de la mitad de los participantes tienen menos de 50 años. Veo en la tabla cuáles son los grupos etarios que son menores de 50. Menores de 50 tengo entre 30 y 40, que son 20 personas, y entre 40 y 50, que son 40. Esos son los dos intervalos que son menores de 50 años. Si los sumo son 60. Ahora aquí viene la pregunta matemática. 60 es mayor o menor que la mitad de los participantes. Si ya contabilizamos que la cantidad total de participantes son 140 y la mitad son 70, pregunta obvia, 60, mayor o menor que 70. Obviamente, 60 es más pequeño que 70, que es la mitad de los participantes. Por lo tanto, la número 3 es falso. Si hubieran ido 72 personas, por ejemplo, ahí hubiera sido la 3 verdadera, pero en este caso fueron menos de 70. Por lo cual, la única respuesta correcta es la letra D. Vamos por el siguiente análisis del gráfico. Dice, el siguiente gráfico representa a una encuesta realizada a un grupo de 40 personas, donde se les consulta si han encontrado trabajo. Podemos determinar la cantidad de cada sector como porcentaje, si se sabe que 1. Si trabajó, corresponde a 8 personas. Si no trabajó, corresponde a 1/8. Antes de que explote su cabeza, con respecto a la pregunta, les comento, este tipo de ejercicios se llaman insuficiencia de datos. En formato PSU correspondían a las últimas 10 preguntas de la prueba. 10, 15 más o menos, no me acuerdo en este momento. Pero se siguen preguntando en la PDT. ¿Qué es lo que se trata de ver en la insuficiencia de datos? ¿O cómo se responde? Lo que se trata de ver es, de acuerdo a la información que me dan, como enunciado, tengo que ver si la información 1, solamente la información 1 me sirve. Si solo la información 2 me sirve, si no ocurre ninguno de esos dos casos, si las dos informaciones juntas me sirven, y si aún así ninguna de las dos informaciones juntas no me sirve, la respuesta es: se requiere información adicional. Es decir, tratan de ver primero si la primera información me sirve. Si me llega a servir, igual por si acaso veo si la segunda información sola me sirve. Porque si la segunda información sola me sirve, significa que la respuesta es la D, cada una por sí sola. Si cada información por separado, aún así, no me da una respuesta, yo tengo que ver si ambas juntas, las dos informaciones ahora juntas, me dan la solución a la pregunta. Si aún así no me da una respuesta, ahí recién se respondería: se requiere información adicional. Medio complicado, lo sé, pero el orden más o menos es el siguiente. Trato de ver si la respuesta A y B me resuelven el resultado. Si cada una por sí sola me resuelve, es la D. Si ni la A, ni la B, ni la D me sirve, veo si la respuesta C me sirve. Si no me sirve, la respuesta correcta es la E. Ese es el orden lógico que tienen que ver para tratar de responder un ejercicio de este tipo. Y ahora recién que tienen claro, o que le acabo de decir esto, que es el orden lógico que hay que seguir este tipo de ejercicio, recién ahora lo voy a resolver este en particular. Repito la información. Me dice, en el siguiente gráfico se representa una encuesta realizada a 40 personas, donde se les consulta si encontró trabajo o no.
Lo que nos piden es determinar la cantidad de cada sector como porcentaje si se sabe que. Es decir, antes de irme a la respuesta, lo único que sé que son 40 personas y que en el gráfico tengo si trabajó, no trabajó o no responde la encuesta. Y me dice acá, 1, si trabajó, corresponde a 8 personas. Y la 2 me dice, no trabajó, es 1/8 del total. Entonces, con esa información tengo que ver. Primer caso, veo si trabajó, que me dice que corresponde a 8 personas. Tengo que ver si puedo sacar el porcentaje correspondiente. Utilizo la regla de tres simples, que ya lo habíamos visto. ¿Qué dice la regla de tres simples? Son 8 personas de un total de 40 y ese resultado lo multiplico por 100. Y eso me va a dar el porcentaje. Entonces, 8 partido en 40 es 100. Perdón, 8 partido en 40 es 0,2. Multiplicado por 100 me da en porcentaje 20%. Con esto yo sé que los que han trabajado es el 20%. Entonces, la información 1 ya me sirve para uno de los datos, pero acá me preguntan que si con solo la información 1 yo soy capaz de también de sacar el resto de información. En este caso puntual, puedo sacar la primera información, pero no de las otras dos. Por lo cual, la información 1 por sí sola no me sirve. Repito, me sirvió para sacar una de las tres informaciones que me pide sacar. Pero con esa información yo no sé cuál es el porcentaje que corresponde a no trabaja y no responde a la encuesta. Por lo cual, la pregunta completa no me la responde. Entonces, la una por sí sola no se resuelve. Si me voy a 1/8, me dice que es 1/8 del total. Si son 40 y lo multiplico por 1/8, voy a saber cuántas personas respondieron no trabajo. Entonces, 40 por 1/8 me da 5. Por lo tanto, 5 personas respondieron que no trabajó. Con eso, yo puedo llevarlo para ver el porcentaje. ¿Cómo? 5 partido por el total, que son 40, multiplicado por 100. 5 partido en 40 es 0,125, multiplicado por 100 me da 12,5. Ahí me da que son 12,5%. La información 2 solamente, bueno, insistir, solo la información 2 me responde la parte roja del gráfico, pero no la azul y la verde. Por lo tanto, la información 2 sola no me sirve. Por lo tanto, ya no es la A, ya no es la B. Y como la información 1 sola no me sirve, la información 2 sola no me sirve, tampoco es la D. Entonces me queda la alternativa de ver si las dos informaciones juntas me resuelven el problema o no me, y si aún así no lo puedo resolver, viene siendo la letra E. Veo las dos informaciones juntas. Si tengo que el azul es 20%, la roja es 12,8%, ¿puedo sacar la verde? Por supuesto, porque en un gráfico, en porcentaje, la circunferencia completa corresponde al 100%. Y si sumo 20 más 12,5, me da 32,5. Y si se lo resto al 100%, me queda que la parte verde es 67,5. Y con eso yo puedo saber cuánto es la azul, cuánto es la roja, cuánto es la verde. Por lo cual, ¿qué información me dio la respuesta? Las dos informaciones juntas. Por eso la respuesta es la letra C. Sí, no, se entendió, se complicaron la existencia con este tipo de ejercicio. Se los pregunto porque sé que es la primera Más vez o que menos. ven una insuficiencia de datos. Más o menos, profe. Y como les digo, No entendí mucho. este tipo de ejercicio es fijo que les van a preguntar en la prueba que den, ya sea este año o el otro.
porque esa es una pregunta que siempre va, es como la completación de el uso de prefijo y cosas así que salen en las pruebas de lenguaje. Es lo mismo. Acá sí o sí se le van a preguntar de este tipo de ejercicio. Pero no se preocupen porque en el año vamos a ver ese tipo de ejercicio y yo me comprometo que en la prueba de este tipo de pregunta de insuficiencia de datos, por ahora no se los voy a preguntar. Consta el detalle, por ahora. Otra pregunta de insuficiencia de datos. Dice, la tabla expuesta muestra la cantidad de grupos musicales favoritos que tienen los estudiantes de un curso. ¿Podemos determinar la cantidad de estudiantes del curso? Sí, me dicen que A más B es 14. Vean la tabla. Acá tengo el A y acá tengo el B. Es decir, con respecto a la frecuencia, están el A más B. Y me dicen que I, que sería este valor del intervalo, es igual a A. Significa que este es igual a A. Y me dicen que X, que está en esta parte del intervalo, es igual a B. Y es lo que vamos a averiguar ahora. Primero vamos a analizar la primera pregunta, o la primera información. Si A más B es igual a 14. A más B, siendo 14, no me dice mucho, pero si le sumo los otros valores, yo voy a saber el total del curso. ¿Cuánto es el total del curso? Vienen siendo 26. Y a mí lo que me piden preguntar es determinar la cantidad de estudiantes del curso. Y acabo de sacar la cantidad de estudiantes del curso. Por lo tanto, la información 1 me sirve. Pero, con eso automáticamente descarto. Si yo sé que la información 1 me sirve, descarto automáticamente las dos por sí solas, ambas juntas, y se requiere información adicional. Tengo que ver ahora si la información 2 me sirve o no. Con la información 2, veo y dice lo siguiente, dice, si observamos la tabla, vemos que el primer y segundo y quinto intervalo son constantes, es decir, tienen el mismo valor de... hoy se me fue el nombre que lo habíamos visto recién. Tienen la misma amplitud. Porque fíjense, en el primer intervalo, entre el 1 y el 3, ¿cuál es la amplitud? 2. Entre el 3 y el 5, ¿cuál es la amplitud? 2. Entre el 5 y la X no lo sé, entre la Y y el 9 no lo sé, pero entre el 9 y el 11 sí lo sé, es 2. Sabiendo que en los intervalos la amplitud es constante, lo único que hice fue al intervalo límite inferior, le sumé 2. 1 más 2 me dio el superior. 3 más 2 me dio el superior. 5 más 2 y me tiene que dar el valor de la X, que es 7. Entonces ya sé que, como me dice, que la X es igual a la B, ya sé que este valor de acá es 7. Luego me dice que este valor más 2 me tiene que dar 9. ¿Cuánto sería entonces este valor de acá para que me dé 9? La única opción es que sea 7. Con eso yo ya sé el valor de la A y el valor de la B. Y como yo me interesa saber la cantidad total de alumnos, y para saber la cantidad total de alumnos, ¿qué tengo que hacer? Sumar la frecuencia. Con eso me da que todos los alumnos son 26. Ahora, si me voy a las alternativas, yo sé que la primera información me sirve. También sé que la segunda información me sirve. Por lo tanto, solo la primera información me sirve mentira porque me sirven las dos. Solo la segunda información me sirve mentira porque me sirven las dos. ¿Tengo que juntar las dos informaciones para resolverla? No, porque cada una por sí sola me lo resuelve. Por eso la respuesta es la letra D.
Ya, ahora tírenme la lluvia de, profe, no entendí. Profe, una duda. Más o menos. Dígame, Diego. Por si acaso, esto lo va a enviar al correo. Tú Está dices, perdido. los PowerPoint no los he mandado, pero sí el video lo voy a subir. Ya, profe. ¿Alguien más tiene una duda de este? Creo que fue un poquito más fácil de entender que el anterior. Pero si se dan cuenta, es el mismo procedimiento general que se hace para resolver este tipo de ejercicio de insuficiencia de datos. En resumen, ¿qué entraría en la prueba? Entraría tabla de frecuencia, es decir, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa porcentual. Recuerden que el PowerPoint original yo se los mandé a principio de año. Yo se los mandé a sus correos. Si es que no lo tienen, compártanlo, por favor. Y si aún así todavía no lo tienen, avísenme y se los vuelvo a enviar de ser necesario. Entra tablas de frecuencia, entran medidas de tendencia central, media, mediana, moda, en su forma, datos agrupados como datos no agrupados. ¿Qué entraría también? Medida de dispersión, que viene siendo desviación media, varianza y desviación estándar, en su forma, datos agrupados como no agrupados. Y entraría medidas de localización, decil, cuartil, percentil. Ahora, les digo desde ya, échenle un vistazo a los videos que vimos de los tipos de ejercicios, porque de ese tipo les voy a preguntar en la prueba. ¿Alguna duda, consulta más que tengan? No, profe. ¿No? Ya. Y como les dije, si me faltó subir el video de la semana pasada, lo veo al tiro, para que ustedes lo puedan ver cuanto antes. Y voy a ver, sí, creo que debiese alcanzar. Ese resumen que hice de todo lo de estadística, de las fórmulas, lo voy a tratar de mandar también ahora ya.